Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablamos del revuelo en torno a la progresión de volumen. Signo de apertura de interrogación. ¿De verdad está a la altura? Primero, necesitamos aclarar algunas cosas. La mayoría de la gente que habla de progresión de volumen se refiere a la progresión de series pura. Es decir, aumentar el número de series semana a semana. Porque si nos fijamos en el volumen, sí, también se pueden aumentar las repeticiones o el peso, lo que naturalmente también aumenta el volumen. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo se estructura todo esto? Normalmente, se tiene un ciclo de entrenamiento, también llamado macrociclo, de 4 semanas. Supongamos que son 4 semanas. Al principio, se hacen unas 14 repeticiones para un grupo muscular específico. Las recomendaciones del doctor. Siguiendo. Con todo detalle en Trainingpedia. Esto es solo la punta del iceberg, y quien quiera saber más debería comprarlo ya. Porque en preventa cuesta 29,99 €. Y en mi opinión, no hay mejor relación calidad-precio por ese precio. Bien. ¿Cuál es el problema con la progresión de series? Al principio de un ciclo de entrenamiento, normalmente se hace un poco demasiado. Y, al final, demasiado. Como acabo de explicar, se empieza con, digamos, 14 repeticiones, no repeticiones, sino series, y luego se aumenta a 25, lo que supone un aumento de 11 series, lo que resultaría en un aumento de volumen de aproximadamente el 75% o un poco más. Claro que se puede aumentar menos o más. En realidad no importa, pero la mayoría de la gente aumenta un 50%. Cuando realmente hacen la progresión de series. He dibujado algo aquí para ilustrar bien el problema. A la izquierda, tenemos las ganancias musculares, y aquí está el volumen. Se puede ver que un mayor volumen conlleva más ganancias musculares hasta cierto punto. Así que, más es mejor, o mejor dicho, hasta cierto punto. Solo quemamos más calorías, no conseguimos más ganancias. Por cierto, impartí un seminario de 7 horas sobre este tema hace 3 días. Quienes estuvieron allí probablemente lo reconozcan ahora, pero es fundamental tener esto en cuenta. Más volumen, más ganancias hasta cierto punto. Luego no hay nada más y luego incluso baja un poco. Si damos un salto de volumen tan grande, del 75%, o incluso del 30% o 40%, el salto es, por supuesto, bastante grande. Eso significa que, suponiendo que empiezas con muy poco, sigues desarrollando músculo. Pero al final solo estás aquí una semana. Así que podrías pasar una semana aquí, luego otra aquí, y finalmente terminar aquí. Está bien, progresas, obtienes ganancias. Pero sería mucho más inteligente entrenar aquí todo el tiempo. Ir subiendo gradualmente hasta este punto. De modo que prácticamente siempre estés entrenando en esta zona, en lugar de empezar aquí y posiblemente ir allí al final. Cuando dupliques el volumen o algo así, el 80% es un volumen extremadamente alto, o empezar aquí y terminar allí. No solo significa que estás haciendo una cantidad excesiva, sino simplemente innecesaria, y sabemos que demasiado volumen, que el cuerpo no puede manejar. Es simplemente demasiado y, en consecuencia, conduce a menos ganancias. El argumento que se suele esgrimir es: oye, pero quiero alcanzar el sobreesfuerzo. Es decir, una fase en la que la fatiga acumulada a través del entrenamiento. Más sobre eso en Trainingpedia. Excede significativamente mi capacidad regenerativa, lo que me permite adaptarme aún más y desarrollar aún más músculo. Más sobre eso más adelante, en la siguiente diapositiva, o mejor dicho, en la siguiente página. Pero mi consejo es una progresión de peso y carga. Esto significa que empiezas aquí, o quizás aquí, y aumentas gradualmente el peso. Al principio, por ejemplo, si hablamos de carga, podrías tener un RPE de 7, lo que significa que estás a 3 repeticiones del fallo muscular. O, digamos, RR3 significa 3 repeticiones en reserva, 3 repeticiones más. Están en el tanque, y al final del ciclo, vuelves a 0. En teoría, ni siquiera es necesario aumentar el volumen de una semana a otra, pero tiene sentido. Porque la tolerancia al volumen aumenta un poco de forma natural cada semana después de una descarga. Esto significa que, en la semana posterior a una descarga, normalmente no se puede soportar tanto. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo podemos saberlo? Si entrenamos con la misma intensidad después de una descarga que antes, tendremos fatiga muscular, lo que a su vez produce daño muscular y dificulta la regeneración para el crecimiento muscular.
Ten esto en cuenta. Demasiado volumen no es bueno. Muy poco volumen no es bueno. Mejor entrenar dentro de ese rango. Y si haces exactamente lo mismo después de la descarga, por ejemplo, con RPI 7, como antes. Si estás descargando con un RPE de 9 o 10 y no tienes un mapa muscular, entonces sabes que no estás al principio de la descarga, sino aquí, no tienes un cortador muscular, has manejado el entrenamiento. Puedes entrar en sobreesfuerzo más tarde, y ahora llegamos a ¿cómo funciona todo el asunto? ¿Está la gente preparada para ello? Creo que sí, vale, de acuerdo, sobreesfuerzo posible o no, esa es la cuestión aquí. ¿Qué crees? ¿Posible? Sí, muy bien, Lena, por supuesto, ya lo sabe. Lo ha explicado, por supuesto, pero sobreesfuerzo es definitivamente posible. Así que en este ejemplo estamos asumiendo un estrés de entrenamiento constante. Es decir, un volumen constante. Como dije, en realidad el ejemplo no es 100% preciso. Pero debería darte la comprensión. Sí, también podrías decir, bueno, puedes tolerar un poco más de volumen semana tras semana después de la descarga. Sí, y aumentamos el volumen exactamente hasta ese punto. Podría decirse, pero simplemente asumimos que el volumen es constante. Y que la regeneración también lo es. Así que entendemos bien lo que significa. En nuestro ejemplo, tenemos la fatiga a la izquierda y el tiempo a la derecha. Usamos números ficticios, así que 1, 2, 3, 4, 5 no tiene sentido. Ni debería tenerlo, pero se supone que debes calcularlo. Aclararlo un poco, o mejor dicho, explicar el cálculo. Simplemente asumiremos que a los 5, sí, cuando has acumulado 5 niveles de fatiga, alcanzas el sobreesfuerzo. Lo que significa que ese es el valor donde la fatiga que has acumulado a través del entrenamiento, a través del estrés diario, a través de todo tipo de cosas, te hace mostrar ciertos síntomas, bueno, de sobrecarga, por así decirlo. Por lo que finalmente estás en sobreesfuerzo. Sí, y aquí tenemos el tiempo. Tenemos el tiempo antes del entrenamiento, tenemos el tiempo después del entrenamiento. Antes del entrenamiento, después del entrenamiento, antes del entrenamiento, después del entrenamiento. Antes del entrenamiento, después del entrenamiento. Bien, ahora simplemente decimos que con este volumen constante subimos 2 puntos en la escala de fatiga, porque, debido al entrenamiento, el estrés del entrenamiento produce esto, lo que a su vez te agota, y eso a su vez aumenta tu nivel de fatiga. Cuanta más fatiga acumules, más sobreesfuerzos eventualmente alcanzarás, o, mejor dicho, más llegarás al punto de sobreesfuerzo. Simplemente estamos asumiendo que la regeneración es constante y este nivel de fatiga en un punto reduce. Por supuesto, si acumulas fatiga a través del entrenamiento y luego te relajas durante 5 días, podemos asumir que esto resulta en -2, que prácticamente nunca se acumula. En nuestro ejemplo, empezamos en 0. Teóricamente, no estamos en 0, porque estamos expuestos a la gravedad y al estrés diario incluso sin entrenar. Pero supongamos que estamos en 0. Antes del entrenamiento, acabamos de salir de una descarga, y ahora estamos entrenando. Eso significa, ¡bam!, 2 puntos arriba. Eso significa que después del entrenamiento, hemos acumulado 2 puntos en nuestra escala de fatiga. Ahora nos regeneramos, ya que pero si somos inteligentes y entrenamos con frecuencia, puede que no nos recuperemos del todo. Sí, solo recuperamos un punto. Sí, como dije, si te tomas un descanso largo, luego vuelves a donde estabas. Sí, prácticamente antes de la siguiente sesión de entrenamiento el agotamiento ha desaparecido. Pero entonces nunca llegas al sobreesfuerzo, porque entonces tienes este patrón en zigzag. Siempre subiendo y bajando en la escala. +2, -2, +2, -2, +2, -2, y nunca llegas a 5. Sin embargo, si llegas a 5, si dejas relativamente mucho tiempo entre sesiones, relativamente poco tiempo, es decir, entrenas con frecuencia, ¿verdad? Y no rompes completamente. De nuevo, este es un ejemplo ficticio solo para que lo entiendas. Ahora vas un punto antes del entrenamiento, prácticamente hablando. Estás un punto más abajo de nuevo, lo que significa que estás en 1. Pero entrenas de nuevo, así que +2, llegas a 3. -1, llegas a 2, y así sucesivamente, y finalmente llegas a, si estás haciendo 5 series y te estás sobreesforzando, aunque no hayas aumentado el volumen. Eso significa un estrés de entrenamiento que no puedes manejar a largo plazo. Te lleva al sobreesfuerzo con la misma facilidad que si siguieras haciendo un volumen muy bajo y de repente saltaras a niveles más altos. Desde una perspectiva puramente de desarrollo muscular, estoy de acuerdo en que no tiene mucho sentido, considerando la estrecha relación entre el volumen y el crecimiento muscular. Sin embargo, aún puede tener sentido aumentar las series, hacer una serie más o algo similar al final del ciclo, porque eso ya está por venir, claro. Pero la mayoría de la gente lo lleva al extremo, haciendo 10 series al principio y luego aparentemente 35 al principio. No, claro, eso es solo un efecto. Por ejemplo, si estás haciendo una progresión de series, hazlo de forma inteligente y no arbitraria. De lo contrario, como dije, cíñete a la progresión de peso o de carga. Al principio de la descarga, podrías estar presionando 100 kilogramos, por ejemplo, y al final, 105 kilogramos.
En el siguiente ciclo, sí, no empiezas de nuevo con 100 kilogramos, sino con 102.5 kilogramos y terminas el ciclo con 107.5 kilogramos. Esto también aumenta el volumen. Garantiza que te esfuerces al máximo y que volvamos al punto de siempre entrenar con volumen, lo que lleva a un crecimiento óptimo. No tiene sentido que estés entrenando sin parar durante 3 semanas y de repente hagas otra cosa. Eso tampoco tiene sentido. Esa es mi opinión sobre la progresión del volumen y la progresión de series. Como dije, esto solo ha arañado la superficie. Si quieres un conocimiento más profundo, deberías echarle un vistazo a Trainingpedia, que, como mencioné, está actualmente en preventa por 29,99 €. Por cierto, es mi libro de entrenamiento para quienes no lo conocían. Y creo que ya he dejado bastante claro mi punto. Espero que haya sido lógico, espero que hayas entendido lo que quería decir, y si te ha gustado el video, dale me gusta. No olvides que ya estoy disponible. Y si tienes alguna pregunta, como siempre, déjala en los comentarios. Lena con gusto les responderá. Es broma, les responderé. Ella